Muy buenos días amigos, me da mucho gusto estar con ustedes. Como ustedes saben, ya tenemos 3 años de que Quiero Saber Salud se ha dedicado a promover la salud entre todos los mexicanos, dando todo lo que sea necesario para que la salud tuya sea la mejor, tanto en la alimentación como en ejercicio como en descanso. Y nos sentimos muy satisfechos de los resultados obtenidos y ahora nos damos cuenta de algo que todos nosotros hemos vivido. Este año ha sido totalmente distinto a lo que jamás imaginamos. Hace 12 meses seguramente estábamos haciendo planes totalmente diferentes a los que hemos tenido que vivir ahora. Pensábamos ir a viajar, tener un negocio, encontrar unos amigos, qué sé yo. Y la pandemia nos cambió. Todo el mundo ha cambiado y realmente es importante que junto con los asuntos de salud personal podamos hacer una revisión que sea adecuada en relación con las pandemias y las vacunas, ahora que se está hablando de las vacunas. Porque muchas cosas están sucediendo y tristemente la información que nosotros recibimos puede ser verdadera, puede ser falsa. Nos han dicho mentiras de la pandemia, nos han dicho que es un complot internacional, otras gentes han dicho que no existe, otras gentes dicen que es una maldición divina. No, vale la pena que repasemos un poco qué ha sucedido a lo largo del mundo durante la pandemia. Y seguramente si ustedes tienen los recuerdos de la escuela primaria, recordarán que durante la conquista hubo una pandemia entre todos los habitantes de la región cuando llegaron los conquistadores. Y entonces los habitantes tuvieron una gravísima pandemia con una mortandad muy grande, no sabían de qué se trataba, y se morían y se morían y se morían, y eso se les llamó colistle. El cocolistle está dibujado en esta imagen, en donde vemos a un individuo que está cubriendo la boca de una persona que acaba de morir, porque de alguna manera pensaban que a través del aire se llegaba la maldad o la pandemia. La historia es larga, como les dije, desde el siglo I, Celso, que fue un emperador, dijo que la enfermedad era causada por un virus. Él fue el primero que utilizó la palabra virus. Él no sabía qué era, ni siquiera entendía qué se trataba. Imaginaba que era algo casi invisible, con un espíritu, le llamó virus, y entonces las enfermedades las llamaban que había un virus que había matado a cientos o miles de gentes. A lo largo de todas las centurias, en cada lugar, tanto aquí como en Europa, hubo grandes epidemias. Y tal vez ustedes recuerdan también en la historia que una de las más grandes epidemias fue la que se llamaba la de la peste negra. Se llamaba la peste negra porque comenzaban a tener fiebres. En todos los ganglios que tenemos en todo nuestro cuerpo se hacían unas bulas horribles, negras, y por eso le llamaban la peste negra. Y la muerte era inevitable, no hay manera de hacer nada. Se ensayaron encantamientos, se ensayaron oraciones, se ensayaron magias, se ensayaron plantas, se ensayaron, qué sé yo, 1000 formas de tratar de encontrar una solución, pero no sabían de qué se trataba. Y sí sabían que era contagioso, porque cuando alguien estaba cerca de alguien que había tenido las bubas negras, seguramente iba a pasar. Y entonces, desde ese entonces, se usaba la importancia de tener un cubrebocas, o taparnos con una bufanda, o taparnos con una máscara, para tratar de evitar ese contagio que no se entendía, pero que era real, que estuvo fulano de tal junto a una persona enferma y al día siguiente enferma y muere. ¿Y qué hacían los médicos? Los médicos tenían que atender a los enfermos a pesar de que ni sabían de qué se trataba, ni había ninguna cura. Pero fieles a su misión de médicos y de ayudar a los enfermos, trataban también de ir protegidos cuando iban a visitar a las gentes que habían caído con la enfermedad. Y en ese sentido, en el siglo XVII, un profesor que se llamó Charles de Lorne describió una manera de que los médicos se protegieran y pudieran visitar a los enfermos. Esta es una imagen del traje de Charles de Lorne,
en donde, como ustedes pueden ver, es una gran bata gigantesca, unos guantes especiales y una máscara con un gran pico y dos hoyos para que estuvieran los ojos y pudieran ver. ¿Para qué era el pico? Para que guardaran dentro de ese pico hojas y hierbas y plantas aromáticas para tratar de evitar un poco el hedor y la pestilencia que había en los enfermos. Este era el traje del profesor Charles Delorme, y aquí podemos ver un cuadro muy interesante en donde se presenta una escena que se vivió miles de veces en ese tiempo. Un hombre que acaba de morir, una mujer que está sufriendo, y el médico que lo único que hace es consolarla con ese traje del profesor Delorme, que no servía para nada, simplemente para que no se contagiara él. Pero el contagio seguía y las muertes siguieron. Se supone que en la peste negra murieron 30 millones de seres humanos. Y eso siguió. En cada año, en cada siglo había otras epidemias. No se sabía de qué se trataba. A veces usaban cubrebocas y a veces no usaban cubrebocas. Pero al principio del siglo pasado, en el 1903 o 4, hubo otra epidemia. Y entonces resulta que hubo un doctor francés que llegó a visitar a los enfermos sin nada de protección y murió. Y en ese momento se decidió en Francia y en todo el mundo que se utilizara el cubrebocas como la manera más eficaz de evitar los contagios cuando uno está en contacto con un enfermo. El cubrebocas se ha sido generalizado y, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es indispensable que frente a una pandemia, frente a una epidemia de cualquier tipo, pensemos en que vamos a cubrir nuestra cara. Los mensajes que se han dado todo el tiempo, independientemente de los que diga el señor presidente o el secretario de Salud, es cúbrete con un cubrebocas. Ten la sana distancia, cuídate para si tienes que salir o no salir, y ten mucho aseo de tus manos y de tu cuerpo. En todo el mundo lo hacemos, y como ustedes saben, cuando comenzó esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud estuvo diciendo claramente lo que teníamos que hacer. Pero el otro punto es importante. ¿Qué ha pasado con eso que se llaman las vacunas? ¿Por qué hay ahora una carrera gigantesca de empresas e industrias que quieren sacar la vacuna de un momento a otro? ¿Cuál es la historia de las vacunas? Y la historia de las vacunas es tan interesante como la historia de las pandemias. La vacuna, la viruela era una enfermedad que estaba en todo el mundo. Y la gente vivía y se moría, no muchos morían, pero otros sí. Pero resulta que hubo una dama francesa que se llamó Madame Montaigu, es esta dama, muy elegante, que estaba viviendo en Turquía. Y ahí se dio cuenta de que los lecheros, los que ordeñaban a las vacas, las vacas tenían la viruela vacuna, tenían pústulas en las manos. Y esta señora Montaigu tomó con un palillo un poco de esa secreción que tenían los lecheros y se lo puso a su hijo para que no le diera la enfermedad de la viruela. Regresó a Francia, Madame Montaigu quiso fomentar esto, no le hicieron mucho caso, pero 70 años después, ¿cómo llega la información? 70 años después fue cuando el doctor Jenner hizo la primera vacunación antivariolosa. Ustedes ven que está tocando y raspando el bracito de un niño con la linfa de una persona que está infectada. Esa fue la primera vacuna efectiva que hubo en el mundo y Edward Jenner es evidentemente el pionero de esta técnica, aunque antes que él estuvo la señora Montaigu, que tal vez por ser mujer no le hicieron mucho caso. Si hubiera sido médico, tal vez le hubieran dicho, se hubieran ahorrado 70 años de viruela, ¿no? Entonces, hay que recordar también, porque eso ustedes lo saben
en la historia de la medicina mexicana, que don Francisco Javier Balmis era un médico español también interesado en la variolización, que decidió, junto con la autorización del rey, de dar la vuelta al mundo llevando en el barco a 25 niños que tenían ya la viruela y que tenían las pustulitas para producir la reacción inmunológica. Y el doctor Balmis llegó a Cuba, llegó a México, pasó por México, vacunó a todos los niños que se pudo hacer y siguió su viaje por el sur y dio la vuelta al mundo vacunando a todas las personas que se pudieran vacunar. Hasta ahí se llegó la vacuna. Y por mucho tiempo no había otra manera de hacer. Y ahora queremos recordar en un momento, porque todos lo hemos vivido, lo que han pasado todos los profesionales de la salud que se han tenido que enfrentar a la pandemia. Ellos están vestidos con un uniforme completo, hacen lo posible por aislarse, están cubiertos y sudorosos como puede ser durante 8, 10 más horas, tratando de salvar la vida de nosotros los mexicanos. Yo creo que tenemos que tener una muy grande preocupación y ocupación por estos hermanos nuestros que miles y miles han estado trabajando para proteger a los mexicanos que se enfermaron. Tristemente, debido a cómo se ha manejado la pandemia, ustedes saben que México es el primer lugar en profesionales de la salud que han muerto por estar atendiendo a los enfermos de COVID. Eso nos da mucha tristeza porque son seres humanos que estudiaron, que también tenían ilusiones y que querían salir adelante y que dedicaron su vida a atender a los enfermos y murieron por ello. Tenemos que recordarlos con respeto y con cariño. Pero entonces resulta que llegan las vacunas. Todo el mundo está pensando en vacunas. Todo el mundo cree que vamos a tener las vacunas. Y vale la pena también que reflexionemos cómo se hacen las vacunas en la actualidad, yendo de las vacunas de la mitad del siglo pasado. De antemano, si tú eres mujer, seguramente recuerdas que tus hijos han sido vacunados gracias a que se han producido vacunas para todas las enfermedades infantiles y que ahora los niños ya no se mueren ni de sarampión, ni de viruelas, ni de tuberculosis, ni de todas esas enfermedades que están protegidas con esa cartilla de vacunación que tú llevas a la escuela cuando entras a la primaria. Pero ¿cómo se forman? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se preparan las vacunas de todos estos? Es curioso darnos cuenta que en este año las vacunas están a punto de salir o ya salieron al año de que comenzó la pandemia. Pero dado que los avances de la ciencia no eran tantos en el siglo pasado, hacer una vacuna y ponerla en circulación tardaba casi siempre de 5 a 10 años. Así fue la vacuna de la poliomielitis y algunas otras vacunas, porque primero se tiene que aislar el elemento que los expertos conocen que puede ser el que cambie la protección del individuo. Luego aislar esa sustancia y ver que no se degenera cuando se mezcla con cualquier otra cosa. En tercer lugar, preparar la vacuna y hacer ensayos en animales para ver cuál es la respuesta. Todo eso lleva 1, 2 o 3 años. Y ya cuando se tiene una respuesta adecuada, entonces se comienzan a hacer pequeñas pruebas entre algunas personas, 50, 100 gentes, que es la fase 2, el principio de la fase 3. Y cuando ya se aprueba, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Drogas y Medicamentos da la autorización oficial para que se pueda comercializar y para que se pueda utilizar las vacunas. Ese es un proceso largo, es un proceso difícil, es un proceso laborioso, pero ahora lo hemos tenido muy bien, con muy poco tiempo, y tenemos ya vacunas de diferentes empresas que están a punto de funcionar, algunas ya comenzaron
a aceptarse y algunas las tendremos muy pronto aquí en México y se va a comenzar la vacunación. Pero quiero que por favor nos demos cuenta de algo que es muy importante. No es lo mismo tener vacuna de tener vacunación. Las vacunas pueden estar ahí, pero como tal vez ustedes han oído, las vacunas necesitan, ya que están preparadas y que salieron del laboratorio, tienen que tener un proceso especial de transporte, de almacenamiento. Muchas de ellas necesitan un frío demasiado bajo, menos 70 grados, para mantenerse bien. Y tienen que pasar después 24 horas para que se descongelen y se puedan utilizar. Y en ese tiempo tiene solamente 10 horas para que en esas 10 horas se vacunen a las personas. Quisiéramos que esa vacunación fuera adecuada en México, porque tenemos la experiencia en el sexenio pasado que nosotros fuimos campeones de vacunación en todos los sentidos. Se acabaron todas las enfermedades para los niños. Se acabó la viruela, se acabó la tuberculosis, se acabó todo lo demás. Y tanto fue que en el año 95 México recibió el premio latinoamericano continental por ser el país que tenía mejor vacunación en todo el continente. Yo trabajaba en asuntos internacionales en la Secretaría de Salud y tuve el privilegio de ir en nombre del secretario de Salud a recibir a Washington esa medalla que confirmaba que los mexicanos sí sabemos vacunar a las personas. Tristemente esto no ha sucedido así y todavía nos faltan muchos datos para saber cómo va a llegar la vacuna, cómo se va a almacenar, quién se va a encargar de distribuirla, cómo se va a llegar hasta los lugares más lejanos de Yucatán o de California, en qué momento se van a utilizar, cómo se va a tener un registro de las personas que se tienen que vacunar, porque como ustedes han sabido, algunas de las vacunas necesitan 2 dosis. Entonces es indispensable tener un registro perfecto de las personas que reciban la vacuna para que al mes reciban la segunda dosis de la vacuna. Todo esto va a seguir porque es una cosa muy importante. No podemos despreciar eso y tenemos que darle las gracias a los investigadores y a los científicos y a todos los encargados de los laboratorios que están haciendo un verdadero esfuerzo para que tengamos una real protección de la vacuna. Ustedes vieron que ya en Rusia se colocaron las primeras vacunas, que en el Reino Unido también, y que se dice que ya las vacunas van a llegar. Ahí también hay otro peligro y quiero que lo recuerden muy bien. Ya se ha dicho que hay algunas vacunas de mentiras que se están promoviendo en algunos estados, concretamente en Veracruz y creo que en Tampico. Las vacunas tienen que tener un certificado de COFEPRIS, un certificado internacional de la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas de mentiras pueden ser un peligro muy grande. ¿Qué debemos de hacer? Me dirán ustedes, teniendo que todavía hay una gran inconsistencia en esto de las vacunas. Sí es cierto, tendremos vacunas y tendremos vacunación cuando estas cosas se arreglen adecuadamente. Pero mientras, ¿qué tienes que hacer tú? En lo personal, cuídate a ti y cuida a los demás. La mejor vacuna es el cubrebocas. La mejor vacuna es el cubrebocas. No lo puedas olvidar. En todos lados, utilizar el cubrebocas, utilizar la sana distancia, y así te estás protegiendo y estás protegiendo a los demás. Y eso es muy importante porque es una muestra de solidaridad de los seres humanos con los seres humanos. El cubrebocas no es una tontería. El cubrebocas es esencial para que no enfermes y para que no enfermes a los demás. Ese sería el mensaje más importante que te quiero dar, porque junto con la salud, con alimentarte bien, con hacer ejercicio físico, con tener un equilibrio mental, con estar en contacto agradable y amable con los suyos, con decirles a tus familiares, a tus amigos cuánto los quieres, podrás vivir un fin de año adecuado.
Pero no olvides, la mejor vacuna es el cubrebocas. Y ya cuando tenga la vacuna podrás celebrarlo, pero no antes. El mejor vacuna es el cubrebocas. Enhorabuena, felicidades.